Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy, martes 26 de junio del 2018, vamos a hacer la última clase del curso 2017-2018. Volveremos a juntarnos en octubre próximo. Estamos trabajando el libro de Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Y llevamos, pues va a ser en septiembre próximo, en finales de septiembre, va a hacer 2 años que comenzamos con esta grandísima aventura. Y digo grandísima aventura porque para este estudiante ha sido una revelación trabajar de esta manera cada semana, todos los martes, que nos hemos reunido aquí en Amigos de la India. El tema de este tratado, para mí es un tratado, es un pequeño tratado sobre el Agni Yoga. Y para aquellos que estén interesados en el uno por ahí, y lo hemos colocado directamente en las diapositivas y después hemos hecho la interpretación. Hoy es la sesión número 58 y la semana pasada nos quedábamos en el capítulo 27, el poder y la responsabilidad del discípulo frente a la nueva era. Hemos hablado varias veces, varias semanas del tema del poder, el tema de la responsabilidad. Dijimos que el Agni Yoga da la gran facultad de olvidarse de la mente, de disolver la mente, de diluirla, no de matarla, solamente disolverla, diluirla, de tal manera que cuando no se necesita pensar, uno está en serena expectación, está de tal manera que no está pensando en nada. Va por la calle, hay ruido, ve los coches, ve el autobús o está en el campo, donde sea, pero no está generando pensamientos relacionados con lo que ve. Es muy diferente esa actitud a esa otra que uno se encierra en sí mismo, se bloquea y hace un silencio irreal. Es completamente distinto. Por tanto, tiene más mérito hacer esto. Y esto tiene la ventaja que cuando uno necesita pensar algo, automáticamente pone el motor en marcha, ¿verdad? Y cuando no necesita ponerlo en marcha, ¿qué hace? Lo para. No lo necesita. Esto es como todo, ¿no? Un músculo se ejercita a medida que se trabaja, por eso uno va al gimnasio, porque como no nos movemos tanto como antes, no hacemos trabajos pesados, sino todos son máquinas, necesitamos un desarrollo armónico de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pasamos muchas horas estáticos, y por lo tanto el gimnasio eso sí que lo arregla, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Cuando uno necesita pensar, piensa, cuando no, está en contemplación. La gran responsabilidad que ofrece y el gran poder que ofrece el Agni Yoga. Nos quedamos aquí la semana pasada, la sesión 57, en esta diapositiva. Dice, marchamos hacia un mundo nuevo de luz, unidad y síntesis que exige ser descubierto y revelado, pero que nunca ha de pretender ser conquistado utilizando las armas habituales de la mente, la lucha, el esfuerzo y el crecimiento intelectual. Esto es el Agni Yoga básicamente. No hay ese ansia de triunfar, sino que desde la serena expectación, desde el estado de contemplación, resulta que el enemigo, es decir, aquella prueba que tengo que solventar, se acaba diluyendo. ¿Por qué? Pues porque hay una forma de acceder a la prueba y de solucionarla que no tiene en cuenta para nada lo que es la mente. Es decir, que uno capta de manera intuitiva en qué consiste la prueba y por lo tanto aporta una solución que es muchísimo más sorprendente y reveladora que si hubiera sido fruto del análisis. Por lo tanto, las armas habituales, que son la reflexión, ¿qué más? El discernimiento, ¿qué más? ¿Qué más? La intuición viene al final, ¿qué más? Análisis, el silencio ya lo hemos dicho. Cuando uno se pone a pensar, ¿qué hace? Analiza, comprueba, pesa, mide. Si fuera un químico, acabaría encontrando pues los radicales libres, ¿verdad que todo esto? Haría un análisis, haría un corte en los tejidos si fuera un bioquímico, un biólogo, y acabaría extrayendo unas conclusiones, ¿no? Células, etcétera, etcétera. ¿Qué hace alguien que se dedica, por ejemplo, a estudiar pergaminos o textos antiguos? Pues coge el texto, lo analiza, estudia el contexto, averiguan con pruebas de carbono 14 de qué año puede ser, tiene una precisión bastante importante, ahí está aplicando el método científico y empiezan a hacer valoraciones de diferentes aspectos y poco a poco van comprendiendo el origen, pueden determinar si la caligrafía corresponde a un escriba nada más o pueden ser varios, porque eso se puede averiguar ya. Por lo tanto, ahí se aplica el método científico y eso equivale a la concentración,
al discernimiento, al análisis y, evidentemente, cuando todos los elementos están encima de la mesa, encima del tapete, se necesita ¿de qué? De una conciencia integradora, un aspecto de la mente que no conocemos mucho, que es la intuición, para poder ver la corriente transportadora, es decir, el hilo que los une, ¿verdad? El hilo de vida que los une, ¿verdad? Por ejemplo, tú coges unas estadísticas, ¿no? Lo más fácil es decir que los españoles tienen 2,3 coches, ¿no? Una cosa así, ¿no? O 1,5 casas, a ver, o 1,4 hijos. Esto, a ver, ¿por qué se dice esto? Porque ¿cómo le explicas, cuando haces las variables, cómo le explicas a la gente que todo lo que hay en un aspecto hay que dividirlo por el número de habitantes? ¿Verdad que sí? Hay un prorrateo. Y claro, sale una cifra que es irrisoria, es absurdo, ¿no? Nadie tiene 1,2 brazos, faltaría más. Tienes 2, ¿no? Pues con el tema de los otros variables que he dicho es exactamente lo mismo. Pero eso es porque se utiliza la mente concreta. Y la mente concreta es muy puntillosa. El quinto rayo es muy puntilloso. Es coger un tocho de 500 páginas para explicar cómo funciona un televisor, un ordenador, una lavadora. Y disfrutan leyendo eso, estudiándolo. ¿Y sabéis lo que se genera con eso, no? Una barrera de separatividad. Porque no todo el mundo, evidentemente, tiene interés en aprenderse de memoria una cosa así. Cuando la tecnología, desde hace ya bastantes años, se caracteriza por la sencillez. No hay que estudiar nada porque funciona todo igual. Todo lo que lleva microcircuitos, chips de memoria dentro, es decir, unas maquinitas que pueden interactuar con otras y además hoy vía telemática mucho mejor. ¿Para qué tengo yo que aprenderme el manual? ¿Para qué? Cuando era un motor eléctrico, tenía una polea, unos cojinetes, unas válvulas, aquello era sencillo. Pero aunque lleve todo eso la máquina, si es una lavadora, hay un cerebro electrónico. Si el cerebro electrónico se estropea, cámbiate de máquina, porque resulta que vale carísima. Ya no se valora la pieza mecánica de antes, no. Ahora son circuitos impresos, todo eso es mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque hay una síntesis producto de la afluencia del Agni Yoga. Por lo tanto, nosotros a la hora de pensar qué hacemos, hemos ido desde la diversidad, hemos cogido los elementos que vamos a analizar y los estamos ordenando. Es lo que hace un arqueólogo, ¿no? Aparecen diferentes trozos de cerámica, pero como aparecen en diferentes estratos en la excavación, puede datar cada uno de ellos de un periodo determinado. Y puede saber si han habido migraciones de pueblos, influencias, y por los trozos de cerámica se descubren pequeñas ciudades, civilizaciones, periodos, ¿verdad que sí? Pues con la geología es exactamente lo mismo. Pero eso es porque tenemos una mente científica en el fondo, si la queremos aplicar. Pero cuando esta mente pasa a segundo plano, porque por encima de todo, aun utilizando el quinto rayo, está esa capacidad de ver la luz dentro de la luz, ¿qué tenemos? La síntesis, ¿no? La síntesis te revela, si fuera una arqueología, si fuera el estudio de la cerámica, los diferentes periodos. Pero tú, para explicárselo a tus alumnos, tienes que conocer todo el método científico, y para llegar a esta conclusión, eso de que te pertenece a tal periodo, lo tienes que comparar con otros similares de ese mismo periodo estudiados por otros científicos, por otros arqueólogos o por ti mismo. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan contrastar y si se ponen a hacer una excavación cuando se les dé el permiso, puedan llegar a conclusiones similares o aún mucho más trascendentes. Una pregunta. Para explicarlo está bien, pero si tú te digas una regulación, si tu cerebro no lo entiende porque no lo has estudiado... No, tu cerebro no, tu mente. Tu mente... La mente sí lo entiende, porque hay que... ¿La mente lo entiende? Mira... ¿Cómo se traduce el cerebro? El cerebro es la percepción clara de la intuición. Cuando uno a niveles superiores es capaz, aquí, en lo más denso, que manifieste esa luz, es que esa conexión alma, mente, cerebro ya está. Pero si eso no se manifiesta, la conexión no existe. Por lo tanto, especular a nivel emocional, a nivel de plexo, de que tenemos una mente poderosa o de que hemos tenido una percepción del alma, eso es un espejismo, eso procede del plexo solar. Son muy pocos los que realmente captan y lo pueden expresar. El problema que ha tenido Vicente es que no puede hablar de planos muy elevados porque el problema es que no encuentra las palabras para que ello se pueda hacer comprensible a la mente humana. Sabemos que el séptimo rayo y Acuario en concreto
va a ser síntesis, y ya estamos viendo que las cosas se están simplificando cada vez más. Claro, empezamos por lo más material. Todos son fábricas completamente automatizadas. Cada vez habrá menos mano de obra. Habrá una mano de obra que estará delante de un pupitre con muchísimos mandos, y habrá unos robots que tendrán forma de androides, incluso, que se van a dedicar a correr por la fábrica y hacer el trabajo. Ya vemos robots que están quietos, inmóviles, pero vamos a ver que tengan forma de androides y se puedan movilizar, puedan mover. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos llegando a unos límites utilizando la mente concreta increíble. Y todo eso para decirnos que el Agni Yoga lo que te dice claramente es que te olvides de la mente como la has conocido, como acumuladora de datos, como filtro de criba, de discernimiento, de separación, de catalogación, que es un trabajo que la gente en el mundo espiritual se ríe, porque dice que eso no es de gente espiritual. Y os digo una cosa, es más espiritual separar la paja del grano para hacer después un salto a la intuición que quedarse con la creencia sin haber hecho el trabajo de investigación. La grandeza del método mental, el método científico, es que se investiga. El otro llega a la conclusión, ¿pero por qué llega? Porque vive en un estado X de conciencia. Ojo que todos los científicos tienen su pequeña revelación, todos. En la famosa frase aquella del teorema de los fluidos, aquellos de Eureka, ya lo descubrí, ¿cómo se llamaba esto? El de Arquímedes, el principio de Arquímedes, aquello de que un objeto desplazaba, ese Eureka lo descubrí, o la famosa manzana de Newton, es la chispa de la intuición. La chispa de la intuición. Entonces, en relación a la pregunta que ya he hecho, el trabajo de la mente se hace primeramente para poder, cuando se descarga... El trabajo de la mente se debe de hacer siempre. Lo que sucede es que la mente debemos aprender a utilizarla. La gente dice que piensa mucho, yo os digo que es mentira. ¿Por qué os lo digo? Lo que hay gente es que está todo el día deseando, pero eso no son pensamientos. Para pensar hay que meditar. Es decir, ¿cuándo pensamos los humanos? Cuando hacemos meditación. ¿Por qué un científico acaba meditando al final? Porque con un tema se lleva años y cada día en su trabajo está reflexionando sobre eso, diferentes pruebas, no está obsesionado. Él está en una línea de investigación y esa línea le da resultados. Yo a la gente que desconfía de la meditación la invito a que empiece a meditar. El primer día no, ni el primer año, ni los 10 primeros años puede obtener resultados. Para tener una percepción clara del alma o ver la luz dentro de la cabeza, son años de olvido de uno mismo, porque no es la práctica esta oriental de estarse horas y horas tirado en el tatami, eso no es así, ni mucho menos. Nosotros somos occidentales, tienen que ser periodos cortos e intensos. ¿Por qué se hacen meditaciones tan largas en Oriente? Porque mucha gente no alcanza la concentración y está con los mantras, con la respiración, los pranayamas, con la mano en el plexo solar, ¿para qué? Para aquietar el vehículo emocional. Bien, el propio Raja Yoga te enseña cómo focalizar la conciencia en el entrecejo, ¿verdad? Yo os invito a que leáis el libro y lo estudiéis. La luz del alma, la interpretación que hace la Bailey, pero hay otras interpretaciones. Si tú no trabajas lo que te dice ese libro, que los llevas a una conclusión, tú no vas a obtener ningún resultado. ¿Por qué hay tanta gente que dice que ve y que cree? Porque cree, pero no ha trabajado. No lo ha trabajado. Aquellos que han meditado durante años con un pensamiento simiente han conseguido llegar a ese estado de contemplación. Ahora bien, ¿por qué digo de contemplación? Porque el resto del día, cuando tienen que hacer la cena, la hacen la cena, pero no están pensando en el desayuno. Y hay mucha gente que dice que está en estado de contemplación y se despista, pierde las cosas, no tiene memoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el estado de contemplación que tiene es mentira, no existe. Es una fábula. ¿Por qué? Porque es vivencia del plexo solar. Los grandes místicos del planeta, los orientales y los occidentales, eran profundamente mentales. Ahora, mentales cuando tenían que escribir un libro, cuando tenían que transmitir un conocimiento estructurado, bien estructurado. Mientras tanto, que estaban en ese estado de contemplación, pero aquellos que dicen que sí, que sí, que sí, y luego los ves cómo viven o cómo se organizan, pues tú no lo eres. ¿Me explico? Imagino que, habréis visto con los años que lleváis, los sitios donde hemos estado nosotros trabajando como grupos, quién realmente responde al arquetipo mental
del trabajo consciente de cada día meditar, de estudiar y bueno, y esperar poco a poco, sin desearlo mucho, que la revelación salga, y al final sale la revelación. ¿Y qué beneficio aporta este método? Pues que te da estabilidad emocional, porque es la mente la que domina. Ahora bien, si tú eres muy orientado al mundo emocional y a todo lo que sale del plexo, evidentemente querrás fenómenos, y los fenómenos no son indicio de capacidad espiritual y de respuesta espiritual. No vamos a ver al alma porque veamos cada día luces encima de la cabeza de la gente, ¿eh? Porque a lo mejor eso no procede de los chakras superiores, procede del plexo, y el plexo debe estar orientado hacia arriba, si no, no vale. Me explico el tema. Dice, el intelecto forma parte de un todo unido y no es un fin en sí mismo. Pero tal como decía el maestro Vicente, la mente, con todas sus conquistas temporales, tiene su lugar en el mundo de la síntesis, ya que será el instrumento mediante el cual la revelación o los frutos de la integración espiritual podrán ser llevados al mundo de los hombres. La mente, si no hay mente, no hay nada. No se puede decir que uno era una encarnación, o es una encarnación del maestro no sé qué, y aquí en el plano físico no ser capaces de hilvanar unas cuantas palabras, aparte de que todos somos luces, todos somos amor, que Dios nos ama y no sé cuántas cosas más, y que somos dioses. ¿No habéis conocido a mucha gente que está todo el día repitiendo eso? Que somos dioses, que somos dioses. ¿No os acordáis de aquí una conferencia hace unos años, una persona que se levantó, que ya estaba muy evolucionada? Con su comportamiento demostró lo que tenía dentro. Es así. Es así. Y los ejemplos que puso, ¿en qué línea iban? La línea devocional que uno tiene, pues sí, no hay otra revelación. Si uno está dispuesto a trabajar, y no hay camino más ingrato que el de la búsqueda interior. ¿Cuántos se han hecho la pregunta ¿quién soy y de dónde vengo? ¿O me conozco a mí mismo suficientemente? ¿Cuánta gente se ha hecho esta pregunta? Yo creo que poca en comparación con el nivel, con la cantidad que somos en el planeta Tierra encarnados ahora. ¿Y en qué me baso? En los resultados prácticos. Cuando uno se hace preguntas de ese tipo, es decir, reflexiona sobre la razón del ser, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué aporto? No qué necesito, ¿qué aporto al grupo? Cuando esto se va acorde a una búsqueda interior, tenemos una revelación tipo Agni Yoga. Hay un gran vacío, un gran silencio. Eso que estudiábamos, que te quedabas como perdido, no sabías qué me pasa. No, que el referente de la mente, basado en la información de los sentidos, desaparece. ¿Y aparece cuándo? Cuando uno lo necesita. Pero si no lo necesitas, ¿qué sucede? Pues que el canal ese de comunicación lo tienes cerrado a voluntad. No es lo mismo que estemos enajenados mentalmente, ¿no? Cierro porque no tengo nada que transmitir. ¿Seguimos? Dice, tengamos la absoluta certeza que la mente no desaparecerá nunca, absorbida por el tremendo dinamismo con que viene envuelta la intuición. Por eso hay que tener, yo lo que os comenté, que a veces te pones a caminar por la calle y te das cuenta que has caminado a lo mejor 1 kilómetro y dices, caramba, qué raro todo esto, ¿qué me sucede? ¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? Pues sinceramente me sucede que he alcanzado un mínimo estado de conciencia en el cual la referencia de los sentidos pues ha quedado en un segundo plano. Igual vienes desde la Plaza España, vienes andando, por ejemplo, hasta aquí, a esta Plaza Cataluña, y tú vas andando, eres consciente de dónde estás, pero tú no vas generando imágenes interiores, para nada, no vas pensando. Y cuando hay un pensamiento en la meditación es cuando hay que pensar, no quedarse en silencio pasivo, hay que estar activos. Para eso está la mente, para eso está la mente. ¿Lo vemos? Dice, sino que aparecerá y desaparecerá la mente según sea la voluntad y el designio del pensador. ¿Quién es el pensador? Cuando ponemos la famosa lista de los 42 nombres del alma, el hijo de la mente. Con el tema del alma siempre hay gente que dice, no, eso es una creación mental. Generalmente esto viene de la influencia de las doctrinas budistas y de la comprensión que cada uno tiene. El universo, no lo olvidemos, es mental, ¿eh? Buda no dijo que el tema mental fuera negativo, ¿eh?
porque Él representa el tercer aspecto de la divinidad, que es la mente de Dios, el mundo de la materia. Por tanto, no se puede renegar de eso. La luz es interesantísima, es muy interesante, y debemos esforzarnos por alcanzar la luz. Y una vez alcancemos la luz, vivir dentro de la luz. Dudo de que muchos que dicen que han visto la luz sean capaces de vivir cada día unos minutos dentro de esa luz. Eso es la meditación. Eso es la meditación, la revelación que da la meditación diaria. Si no hay otro milagro. Nosotros nacemos con una fórmula matemática, un patrón, ¿no? Se supone que en la encarnación lo hemos puesto a trabajar en un momento determinado. Los primeros años hemos vivido de qué, de la renta de qué, de la anterior vida, que es la que en esta nos provoca un conflicto, porque yo soy como soy, pero quiero ser de otra manera, pero no puedo ser como quiero porque este karma, vamos, entre comillas, me lo he generado en la vida pasada. ¿Y qué he hecho en esta vida? Pues durante mucho tiempo lo he alimentado, craso error, pero si no sabía hacer otra cosa, ¿dónde está la solución? En darle la vuelta a la situación. ¿Cómo lo hago? Vivo en silencio, serenamente expectante, pero no esperando que caiga la manzana en el árbol, o menos aún que el nogal me dé peras. Es decir, que no recibir un fruto para el cual no he trabajado. Eso es lo que significa, ni más ni menos. Cuando uno le pide a un árbol que te dé, el olmo que te dé peras, está trabajando en un empeño que está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque no ha visto lo que tiene delante primero. Para eso hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Si uno se conoce a sí mismo, ¿se va a embarcar en una aventura que no tiene ni principio ni fin? No. ¿Por qué los humanos nos empeñamos en cosas absurdas? Pues básicamente porque no nos hemos molestado en indagar cómo somos un poquito, a nivel espiritual, no psicológico inferior. Esto de los traumas de la infancia, eso es para otra clase, para esta no. Para el tema del Agni Yoga no es el tema de la autoayuda, no nos engañemos en esto. ¿Veis la solución dónde está? Está en nosotros mismos, en cambiar la polaridad. ¿Me oriento hacia el mundo de la materia o soy impersonal? Si soy impersonal, que es lo que el Agni Yoga te pide, olvídate de el me gusta, no me gusta, me cae bien, no me cae bien, la energía de esto, la energía del otro. Todo eso son cuestiones de cintura para abajo, de diafragma para abajo, cuestiones de la personalidad. Eso es la impersonalidad o el olvido de uno mismo. El olvidarse de quién es uno y de lo que uno quiere. Cuando uno se olvida, las frases del tibetano eran inofensividad, olvido de uno mismo, inofensividad y correcta palabra. Es que realmente si uno se olvida de quién es, de lo que trae de la anterior encarnación, por ejemplo, el signo de Cáncer. ¿No? Estamos bajo el sol de Cáncer, ¿verdad que sí? Dentro de 2 días será el día 28 a las 6 horas y 53 minutos, hora española, 4 y 53 minutos meridiano cero, hora UTC. Será el momento exacto del plenilunio de Cáncer. Sol en Cáncer, luna en Capricornio, ¿verdad que sí? Bien. Imaginaos que tenemos el sol ahí. Uy, qué bien mi signo, uy, qué bonito, uy, qué tostón mi signo. Bien, de acuerdo. ¿Y eso qué me dice? Eso me dice que si he encarnado bajo el signo de Cáncer, en la anterior vida salí por esa puerta. ¿Qué me he llevado? La energía de Cáncer. ¿Qué hemos hecho como almas? Pues me he construido el uniforme acorde a la puerta donde estaba. Me quedé mirando el arquetipo, tú me lo llevo para la próxima vida. Y luego me di cuenta de que no me gusta. Porque claro, todos tienen un pro y un contra. Vivimos en la dualidad. ¿Y por qué no reconocemos que el pro y el contra es la cara de la misma moneda? Mi conciencia, tu conciencia. Si en lugar de mirarme tanto en el espejo, vivir en el yo, en el plexo solar, pienso en el otro, estoy trabajando el Agni Yoga, el mensaje del Nazareno. Lo que nos sugería el maestro, el Buda, que tenemos aquí en el cuadro de la pared nuestra, Amigos de la India, cuando uno hablaba de la rueda de Sansara, ¿por qué vivimos en la periferia? ¿Porque hay más sociedad, como la Divina Comedia? ¿Había más vida? ¿Había vidilla? ¿O nos vamos al centro que está el silencio? ¿Por qué nos da tanto miedo vivir en silencio? Porque si vivimos en silencio, todo eso que le llama la atención a los sentidos desaparece, se desvanece por arte de magia. Es como el humo, se difumina. Caramba, ¿y qué ha pasado aquí? Pues que eso de la periferia ha sido realmente una creación mental, claro, de vidas pasadas y alimentada en esta. Pero ¿qué debemos hacer? Carpetazo, irnos al centro y desde el centro
observamos la periferia, ¿o no? No sé, pues esto es Agni Yoga, vivir en ese centro de conciencia. ¿Dónde está? Lo más elevado posible. Y hoy por hoy el subplano búdico para los humanos es muy lejano, ¿eh? Es muy, muy difícil mantenerse. No quiere decir que no hayamos tenido un chispazo de intuición, claro que lo hemos tenido, pero mantenernos ahí estables, como Krishnamurti o Vicente nos han sugerido, o el tibetano, no, todavía no. ¿Lo vemos cómo funciona esto? Que situado en el centro de las dos orillas de la dualidad humana, sabe perfectamente cuándo debe o cuándo no debe utilizar el eficiente instrumento mental. ¿Y si viviéramos en el entrecejo? Ni estoy plenamente arriba, porque estoy abajo físicamente, ni estoy precisamente abajo en el triángulo inferior, porque estoy más por encima, ¿no? De ahí que sea tan importante el entrecejo. Claro, son dos entidades, la personalidad y el alma. Se necesitan mutuamente. ¿Queremos que sea el señor solar el que domine? Pues el señor lunar se levanta del asiento y le cede el puesto al jefe, que es el señor solar, el alma. El señor lunar es la personalidad. Esto lo vemos, ¿no? ¿Sí? Bonito, ¿eh? Esto lo hablamos la semana pasada, pero podemos estar un año hablando. Media. Pues lo que he preparado para la semana que viene ya podemos temblar, madre mía. Continuamos, dices, es exigido un cambio de actitud, de conciencia en el alma del discípulo mundial en esta nueva era. Este cambio es muy importante porque todo el mundo habla de él, pero no va por la línea que se nos ha dicho, Esto del amor libre y todo esto tiene algo de verdad, pero no como se ha hecho desde la década de los 60 para aquí. No exactamente así, No va por ahí. Se parece un poco, pero no es exactamente así. No se buscan las cosas externas, se busca lo interno. Como luego uno lo quiera maquillar, es asunto de cada uno. ¿Sí? ¿Lo vemos bien esto? Bueno. Hablando en un sentido muy simbólico, podríamos decir que los yogas anteriores iban de la nada al todo y que Agni Yoga, por el contrario, va del todo a la nada. Esto es divertido. Lo tocamos el otro día, lo puse, lo leímos y lo dejamos. Dije, vamos a repetir las 2 diapositivas la próxima sesión, que será, como bien hemos hecho hoy, es la última del curso. Los anteriores iban de la nada al todo y que Agni Yoga va del todo a la nada. De la nada es no tener más que conciencia de masa, por eso os he puesto el signo de Cáncer, el Sol en Cáncer que estamos ahora, porque Cáncer representa la entrada en la corriente evolutiva, la individualización, la conciencia de masa. ¿Y qué es la conciencia de masa? No tener conciencia. ¿Sí o no? ¿No os parece gratuito que los mundiales se jueguen precisamente en estas fechas? O los Juegos del Mediterráneo, porque, bueno, es que es el verano, el sol en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur hay invierno, ¿verdad? El sol no calienta tanto, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué se ponen en este momento? O los Juegos Olímpicos de verano se hacen siempre en la zona de Cáncer. ¿Cuándo se inauguró? Los nuestros se inauguraron sobre Santiago, sobre San Jaume, ¿no? Más o menos saliendo de Cáncer, entrando en Leo, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque la conciencia de masa es lo que los deportes de masa, como el fútbol, digo, en Europa, en Estados Unidos sería el fútbol americano, que es el rugby americano para nosotros, ¿no? O, por ejemplo, el béisbol, que sobre todo en el Caribe y en Estados Unidos, eso funciona, ¿no? En Canadá. ¿Por qué en esas fechas? O lo que es el básquet, el baloncesto, ¿por qué en esas fechas? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el plexo y la posición, la energía de esa constelación favorece que, pues no tener conciencia, dejarse llevar por la masa. ¿Lo vemos? Somos humanos. Y evidentemente los meses de verano en esta latitud, como que pensar no funciona muy bien, no se puede mucho. Meditar, no sale nada bien las meditaciones en verano. La energía que hay, claro, esta constelación, ¿qué te dice? Disuélvete en la masa, no seas tú, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego viene otra que te dice, no, tienes que ser tú. Y luego vendrá otra más adelante, al final del verano, que te diga, no, tienes que nacer, tienes que dar a luz. Y luego vendrá otra que te dirá, no, vive en equilibrio. Y luego vendrá otra que, como no vivas en equilibrio, te mete en el pozo. Y esa sí que te nos va a dejar fríos. Escorpio.
¿Veis el juego de energías que tenemos? Porque las tres primeras energías de Aries, de Tauro y de Géminis han preparado ¿qué? El arquetipo del alma, ¿no? Las tres cualidades que tienen. ¿Sí? Luz, amor y poder, ¿verdad que sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica en la relación alma-personalidad. En eso consiste el zodíaco. En eso consiste revelar el alma, expresarla. Y qué mejor que utilizar la técnica del Agni Yoga para entender que fuimos de la nada, de no tener mente, que significa la conciencia de masa, a tener una mente poderosa. Pero una vez he tenido la mente poderosa, no la voy a destruir, la voy a deconstruir. De tal manera que no la he destruido, la tengo ahí, está ahí. Tengo que pensar si, por ejemplo, imaginaos que tenemos en el suelo un mosaico, ¿no? Y que nunca nos hemos dado cuenta que tenemos un mosaico maravilloso. Que vamos, que hay unos colores, y un día pues nos ponemos a utilizar la mente y analizamos la simbología de cada uno de los 365 mosaicos del suelo de la sala, por ejemplo, si fuera así, ¿no? ¿Qué estamos utilizando? La mente, ¿verdad que sí? Cuando uno se concentra en una cosa y la analiza, la clasifica, utiliza la mente. Cuando uno dice, sí, es un mosaico muy bonito, que no sé qué, de origen bizantino, por ejemplo, y ahí se quedó, ¿no? ¿Qué está utilizando? La mente no, el plexo. Cuando uno es preciso hasta el extremo de ser un poco maniático, utiliza la mente concreta. Pero aquel que no ha utilizado la mente concreta no la va a deconstruir ni la va a disolver, porque no la ha construido. ¿Sí o no? El Virgo es maniático. ¿Él? El Virgo. La mente es tremenda. A ver, que todo es muy complejo, pero sí que es verdad que el quinto rayo erige barreras de separatividad, y es la barrera de separatividad que hay en la humanidad, la brecha entre los que pueden pensar, porque se lo han trabajado en muchas vidas, y el que no lo quiere hacer porque básicamente todavía, como alma, le da igual. Es decir, en los trabajos no aguanta mucho porque le mandan y no quiere que le mande nadie, porque se cree que no sé qué, pero luego es incapaz de hacer nada. Esto es la que conciencia de masa, no tener conciencia, no haber empezado el proceso de construcción del vehículo causal. Eso es lo que significaría también a nivel esotérico. A nivel esotérico, la carencia de conciencia es no tener construido el vehículo causal. De ahí que la nota clave del signo de Cáncer sea: construyo una casa iluminada y en ella vivo, ¿no? La casa iluminada es el vehículo causal, el cáliz. El cáliz hemos construido una parte, ¿no? Pero falta el contenido de la copa. Con la mente hemos empezado a construir la copa, pero no el contenido. Como la mente no funciona, la conciencia de masa equivale a un nivel de conciencia que está muy diferenciado de lo que es la humanidad. El arquetipo humanidad es esa mente funcionando más el principio crístico. Y cuando eso se alcanza plenamente es la tercera iniciación, que precisamente es el signo complementario de Cáncer. ¿Qué signo es ese? Capricornio. ¿Por quién está regido? Por el tercero y el quinto. Saturno y Venus. Qué curioso, la mente piensa. Aquí tenemos la luna. La casa de la luna, su casa es Cáncer. Así como el sol es la casa de Leo, es el sol, pues aquí tenemos la luna. La luna son las sombras de la conciencia. Por eso el león es tan magnificente, tan majestuoso. ¿Por qué? Porque enfrenta a lo que viene de arriba, al centro coronario, y nosotros que miramos la sombra, la parte de abajo. Por eso, que además está muy estudiado por la tradición, cuando se tiene este nivel de conciencia, hay muchos exponentes humanos que en lugar de mirar de frente o hacia arriba, miran hacia abajo. ¿No has fijado esto? ¿Qué creéis que indica eso? ¿Que son tímidos? Además, Cáncer da personalidades muy tímidas. Si conocéis alguno, no todo el mundo es así, pero el arquetipo básico es así. Y la luna en Cáncer da auténticos hipersensibles. Luna en Cáncer. Da, y incluso a veces, bueno, si conocéis alguno, o hablar con algún astrólogo, o leer algún tratado de astrología, y claro, Luna, Neptuno y Neptuno, pero para responder a Neptuno, lo que es el sexto rayo, primeramente puede estar por ahí el Marte con una agresividad que es igual, eso no importa. El tercer rayo es el que entra por la constelación junto con Libra y Capricornio, porque el tercer rayo es Saturno,
La Luna, Neptuno y Neptuno. Vuelve a ser Neptuno. Pero claro, la característica iniciática, jerárquica, claro, como es la Luna, es la parte de las emociones, la conciencia de masa. Si el problema de la conciencia de masa es que vivir en el plexo, crea un carácter, no nos engañemos. Es que esto se ve en estos últimos años, además, se ha visto muy claro almas que por algún motivo, encarnando incluso en familias donde ha habido alguien que, pues que ha llegado a la universidad, estudios superiores, o que se ha defendido muy bien en la vida de manera muy inteligente, que es una personalidades muy seguras de sí mismas, indican que detrás hay un alma que ha salido de la conciencia de masa, Es decir, no es gratuito, pero lo que te dice aquí el zodíaco, la astrología, es que si uno quiere llegar a ser director, mandar, Leo, la característica leonina la debe de tener en alguna parte. ¿Por qué un jefe de Estado? Porque el tibetano dice, que no me acuerdo ahora mismo el libro que es, lo leí en su momento, pero ahora no lo recuerdo, no me acuerdo de verdad. Ponía que la cita que la mayoría de dirigentes mundiales tenían una segunda o una tercera iniciación. Y es cierto, la tienen. Lo que sucede, ¿qué pasa? Pues que hay características en la segunda de la personalidad, de lo que es lo más denso, que les arrastran bastante. Por ejemplo, la timidez. La timidez, que además que el que hemos tenido hace 4 días aquí, pues era así, no tenía valor de hablar en público y prefería refugiarse en sus cosas. Bueno, vale, de acuerdo. No es criticable, no es criticable. Pero si ha llegado a donde ha llegado e hizo todo lo que hizo para llegar ahí, quiere decir que hay una parte de su conciencia que está integrada con la forma, Yo os dije respecto al presidente de los Estados Unidos unas cuantas cosas hace 1 año y pico, cuando salió. Un hombre que se ha arruinado varias veces y que ha vuelto a surgir de sus propias cenizas. Aunque luego cuando habla dice cosas o hace cosas que dices, madre mía. No, lo único que hace es ponernos contra las cuerdas. Las contradicciones que él tiene a nivel personal y la gente que le votó, las pone de manifiesto, lo cual es muy razonable. La verdad os lo digo, hay que trabajar eso, hay que reflexionar esto. Lo que sucede que desde la perspectiva fuera del poder nos parece, este señor desvaría y se parece a ese otro que hubo en Alemania. Cuidado, porque ese otro que estuvo en Alemania y que hizo lo que hizo, aparentemente fue derrotado. Digo aparentemente porque 70, 80 años después parece que hayan crecido como los champiñones. Porque en toda Europa, en nuestro país igual, En nuestro país hay gente que, ya apuntaban hace tiempo de bombardear a los barcos que venían con refugiados. Hombre, por favor, ¿de qué vais? Pero que lo están haciendo en algunos sitios, dispararles, ¿eso qué indica? Miedo y vivir todavía en el todo. El todo es la mente concreta. La que nos da la seguridad de la existencia es la mente concreta. Pero sin esa seguridad, ¿cómo vamos a destejer esa tela de araña? ¿Cómo nos vamos a desprender de la atracción que ejerce la tela de araña? La tela de araña es la mente. ¿Lo vemos? Nosotros hemos creado este mundo, ahí tienen razón los que siguen la filosofía budista, de que hemos creado un mundo y somos esclavos de la mente. Claro que somos esclavos de la mente, pero no hay que matar la mente, hay que diluirla, disolverla. ¿Cómo? ¿Viviendo en qué? No en un vacío imaginario, no, un vacío contemplativo. Cuando necesite la mente, lo que os he puesto el ejemplo de los mosaicos, utilizo la mente. El día que necesite hacer el estudio lo haré y punto, se acabó, y no pasa nada. De todas maneras, yo creo que él fue mal entendido, que él decía lo de hacia la mente para poder llegar hacia arriba, pero esto que han interpretado no hay que pensar, no hay que... Lo que pasa es que, ¿cómo explicas tú hace 2600 años, 700 más o menos, hay dudas que si el 600 o el 700 antes de Cristo, cómo explicas que había que renunciar a todo desde la perspectiva de la vida civil? Debías convertirte en ¿qué? En un devoto, en un seguidor del sexto rayo. No olvidemos que estamos en el gran zodíaco, estamos en Piscis, y ese periodo son 26.000 y pico de años. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho en la humanidad desde hace miles de años es Piscis. ¿Lo vemos? El problema que tenemos es que de esa energía no nos podemos sustraer para nada, es muy difícil. Además, Neptuno es muy poderoso, el señor de las aguas nos lo ha dado todo. Nos lo ha dado todo y le debemos todo. La naturaleza como la conocemos se la debemos a ese señor, al segundo Kumara, que trabajó esas energías, esas huestes angélicas de Venus, de Neptuno, los neptunianos, y al llegar los neptunianos a la Tierra
como lo explica Vicente en el Tratado de los Ángeles, ¿qué pasó? Pues que esas energías al final han configurado la vida, la humanidad y el reino vegetal. Sin el reino vegetal nosotros no vivimos, ni el reino animal tampoco. Fue un... ¿Cómo? Pero es que esto está pensado ni más ni menos para que el cuarto reino, que somos nosotros, podamos alcanzar el quinto. Está pensado de esta manera, esto está dentro de la mente del logo solar y obedece a los arquetipos de Sirio, de las Pléyades, de la Osa Mayor y del logos cósmico y demás esquemas, por supuesto, que no conocemos, porque en este mundo, en este universo no se mueve nada, sino es que está todo, es que es una tela de araña, es una gran tarañina, ¿no? Cae una piececita en un sitio y ¡shum!, todos se enteran. Pues esto es la trama etérica que debemos desarrollar en los grupos. De esto nos habló el Maestro, el Gran Maestro, el Cristo, nos habló el Buda y todos los mensajeros de Vishnu nos han hablado de lo mismo con diferente nombre. Por eso es muy importante que uno venga de este trabajo de la nada al todo y luego con el Agni Yoga otra vez a la nada, pero viniendo del todo, ¿eh? Pero esa nada ya no es la misma, ¿eh? Esa nada ya es... ¿Con qué? Con la experiencia, porque la nada es la intuición. A ver, existe un siddhi, parece que lo he comentado varias veces, que en los Yoga Sutras está explicado, una meditación, y además yo he conocido gente, conocí a uno que venía aquí, que lo había hecho, y con un poco de práctica eso se puede conseguir. Pero otra vez es preguntarnos qué resultado pragmático puede tener eso. A lo mejor ninguno. Tú coges un libro, y no es gratuito, ¿eh? No es gratuito esto, ¿eh? Lo que pasa es que es un tiempo y la ley de economía nos dirige a todo, a los discípulos, aspirantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos de economizar nuestro tiempo y utilizarlo sabiamente. Eso significa utilizar la ley de economía, utilizar sabiamente el tiempo. Tú puedes coger un libro y poniéndole las manos encima, incluso abriéndolo al azar, poniendo las manos, con mucha práctica, puedes captar, leer con los ojos cerrados lo que pone el libro. Y hay gente que ha estado sentada, se han hecho pruebas, y yo sé que esto suena un poco a ciencia ficción, pero no es tan extraño, Vamos a ver, si ese siddhi lo tuviéramos nosotros, uno se sienta ahí, en la biblioteca nuestra, amigos de la India, tenemos incunables, libros viejos, de alguna manera, antiguayas, también como dicen algunos, pues tú te quedas en silencio, te concentras en un título y empieza a venirte el contenido del libro, ¿verdad? No te va a venir el contenido del libro, porque esto cuando se hace no viene. Lo que sucede es que un día te pones a hablar, tú no se te permite que abras el libro, porque el ejercicio puede durar varios años, pero un día te pones a hablar como habla un capítulo del libro. Pues caramba, ¿qué ha pasado aquí? Pues porque internamente has captado. Pues imaginaos esto desarrollado al extremo de tener esta nada ya con experiencia, esta intuición, y ver el libro y ¡shum! Es decir, a una velocidad increíble de petabytes, toda la información la tengo. Pero ¿para qué la voy a tener aquí dentro? La información está en la luz. La luz es vida, ¿verdad? ¿La necesito? La digo, la pongo. Hago una tabla, hago todos los esquemas, el mapa mental, ¿no?, de ideas, hago todo el mapa mental de ideas y la gente lo comprende muy bien, ¿verdad?, los alumnos. Pero para el que lleva la clase, nada. El maestro, una vez ha hecho la presentación, de eso se olvida. ¿Por qué? Porque su misión es hacerles ver a aquellos estudiantes que todavía no pueden, si dentro del ashram se hacen las cosas así también. A lo mejor hay esferas que se mueven en 3 dimensiones o cartas astrales que están girando de una manera y dices, ¿y esto qué es? Pues está hablando de un trabajo del ashram o de alguno de los compañeros del ashram, que tiene previsto por línea energética que en esta encarnación o en las próximas, apoyándose el maestro en las energías de las diferentes constelaciones, pues uno de sus discípulos pues se puede preparar para la cuarta iniciación o alcanza la cuarta iniciación, y alguno se puede preparar para el adeptado, para la quinta, presentarse con resolución a la quinta. ¿Se hace así? Donde uno se gana el jornal es abajo, en el plano karmático, pero el maestro esto lo tiene. Por eso un discípulo, ¿qué hace? Se consagra totalmente al servicio. De ahí que en Oriente hayan salido las órdenes mendicantes, la pobreza absoluta. ¿Por qué? O como los sadhus de la India, cubiertos algunos desnudos, como los que siguen la fe, los
los jainistas me parece que son los jainistas, sí, estos que no matan animales ni nada, verlos desnudos en aquellos estados Kashmir por ahí, ver a alguno desnudo por esa zona de la India, y bueno, otros cubiertos con un taparrabos y cubiertos de ceniza. Bueno, eso es una forma de decir que esotéricamente se dice que renuncies a todo lo material. Como lo que tengo que renunciar es a la mente y no sé cómo, ¿qué empiezo? Empiezo por lo externo. Empiezo a salir a la calle desnudo, porque de esta manera el prana evidentemente me iluminará más. Es una prueba, Ojo, porque lo que significa es salir a la calle desnudo, es decir, es ni más ni menos haber controlado qué energía. Hija mía, la sacra, hombre, por Dios, el sacro, el kundalini, el shakti, la parte esta de sexo, esta energía, evidentemente, si tú sales a la calle así, ¿qué quiere decir eso? Pues que tú has controlado ese fuego, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque el pudor de tener una energía que te dice que es nociva, que es tóxica, ya no lo tienes, es una energía divina. Todo lo que el ser humano tiene es divino. El sexo es divino, El sexo, los humanos, lo que pasa es que no lo entendemos más que de la perspectiva física. Pero el verdadero sexo es alma-personalidad. Claro. ¿Lo vemos o no lo vemos? Estamos cruz cardinal, este eje, Cáncer-Capricornio. ¿No os parece un matrimonio perfecto? De la nada voy al todo, ¿verdad? Y ahí empiezo otra vez a entrar en la nada, porque me salgo de la etapa humana, entro en el reino espiritual, la tercera iniciación, y empiezo a ver la luz dentro de la luz, la intuición, fruto del Agni Yoga. ¿Veis cómo todo tiene razón? Sí, pero Cáncer estaría por aquí. ¿Dónde estaría Cáncer? Empezamos por aquí abajo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Capricornio, Acuario y Piscis, ¿no? ¿Sí? Se lo pudiera... Bueno, aquí hay una tabla de estas. Lo podríamos ver de esta manera, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir? Pues que hay una línea, un meridiano, que va de extremo a extremo, de puerta a puerta. De la nada llego al todo. Y en el momento que llego al todo, la rueda gira de otra manera. Para mí, esotéricamente, entonces entro en que en una nada donde tiene todo sentido. Cuando uno vive en la nada y no tiene conciencia, es la nada total, nada negativa. Pero cuando está en una nada que tiene todo sentido, está en una nada completamente distinta. ¿Y el eje Leo-Acuario podría ser servicio? Toda la nada? Es el servicio este. Claro, del todo. De la afirmación del yo al nosotros. Pero claro, el nosotros ha pasado por la prueba de Capricornio, Y Capricornio, la gran ventaja que tiene es que te quita las aspiraciones, te quita las tonterías de encima. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del propósito del 10, no olvidemos que eso es la iniciación, la tercera es 3 veces 10, 3 veces el Señor, 10, Saturno es el 10, Capricornio, pero hay que aplicarlo a nivel físico-etérico, emocional y mental concreto. Imaginaos el trabajo que tenemos para que la verdadera conciencia, la verdadera mente, la superior, se pueda manifestar. Es decir, la tercera no la regalan, de ahí que yo os ponga siempre la imagen esta del Cervino en el curso del alma, porque la iniciación en sí es compleja, porque es como escalar una pared de roca, y no hay para agarrarse, no hay estrías. ¿Cómo te vas agarrando? En la medida que mantienes la estabilidad del pensamiento, tú mismo te vas enganchando y vas subiendo. Eres tú con la estabilidad del pensamiento. Si eso se lo proponemos a un ser humano que está en conciencia de masa, no se puede mantener, va para abajo. ¿Por qué? Porque su propia gravedad emocional le impulsa hacia abajo. Lo vemos, el peso del agua que hacen. El agua pesa bastante y pesa mucho, ¿no? Va hacia abajo, el aire que hace, se va hacia arriba. Que quitar agua, pero ¿cómo vas a quitar agua si no hemos hecho la transformación? Hemos de descomponerla, ¿no? Lo vemos un poquito, el trabajo que tenemos por delante, ¿sí? Dice, su expresión natural en la línea de nuestros estudios podría adoptar esta significación: de la nada del conocimiento a todo posible conocimiento, un camino que se sigue dentro de una continua e incesante lucha dentro de la complejidad de los opuestos. Y es verdad,
Esto es fatigoso y además en tema de filosofía, de conocimiento esotérico, hay que trabajar con diferentes definiciones y hay muchas veces la seguridad total, de que por el camino del análisis no se obtiene la claridad. Yo os invito a que estudiéis cosas de la doctrina secreta o de la obra de Bailey, del tibetano, o de Vicente, algunas conferencias que fueron muy espontáneas. Él habla de cosas que hay que hacer una cuarta, una quinta lectura para empezar a extraer algo de lo que Vicente nos quería transmitir. Porque si que decimos que a la primera de cambio ya me enteré, no. ¿Me explico lo que quiero? ¿Me entendemos? ¿Entendemos lo que digo? Es difícil trabajar, de ahí que se ponga el ejemplo del científico, encerrado en un laboratorio, el alquimista en su torre de investigar. Es que un discípulo ha de ser un investigador. El pan es pan cuando se sabe que viene de dónde, de un cereal, ¿verdad? Se ha seguido un proceso, se ha llevado al molino, se ha convertido en harina, se han aplicado agua, levaduras, sal y sobre todo el amor de tus manos elaborándolo, o de una máquina generada por un humano, creada por un humano, se ha amasado bien, se ha dejado en reposo, ha fermentado, ¿verdad que sí? La levadura, las bacterias han convertido ¿qué? Los azúcares en ¿qué? En anhídrido carbónico, ¿no? ¿Sí o no? De fermentación. La masa ha crecido, ¿verdad? Y luego se lleva ¿a dónde? Al horno. Una temperatura alta, ¿verdad? Constante, ¿verdad que sí? Y al final tenemos un sabroso pan, ¿no? ¿Y esto qué sería? La búsqueda de la intuición desde la perspectiva de un oficio determinado. Mira por dónde. ¿A qué le podemos llamar intuición al final? Pues al producto manufacturado final, ¿verdad? Elaborado, el pan, ¿verdad? Pero hemos pasado por todo eso. La mente, ¿eh? Claro, la mente, ¿eh? La mente superior, claro, fuego, Agni Yoga. Agni Yoga. Lo que no podemos decirle, por ejemplo, tú ves el cuadro este de Picasso que hay en el Museo de Figueras, el pan aquel, que parece una fotografía, es un pan. Bueno, analízalo. Los seres humanos vivimos de creencias, de ilusiones, no de análisis. Un discípulo no puede decir esto, mira, en català es diu, no es pot dir si és blat si no està al sac i ben lligat, ¿no? El pan aquel, que parece una fotografía, es un pan. Bueno, analízalo. Los seres humanos vivimos de creencias, de ilusiones, no de análisis. Un discípulo no puede decir esto, mira, en català es diu, no es pot dir si és blat si no està al sac i ben lligat, ¿no? El trigo, bueno, porque es que tengo tanto, a ver, ¿cuántos sacos tienes? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Sí? De la nada del conocimiento a todo posible conocimiento, un camino que se sigue dentro de una continua incesante lucha dentro de la complejidad de los opuestos y de todo posible conocimiento al conocimiento integral. Que esto sería la intuición, el conocimiento integral. Últimamente se habla mucho de la educación integral, holística, valores tradicionales, pero realmente ¿sabemos lo que significa integral? ¿No será juntar la parte lunar y la parte solar? Estamos en Cáncer, ¿no? La luna, ¿no? Dentro de unas semanas entraremos 15 días por ahí, no 15 días, no, un poco más, un mes, un poco, sí, un mes sobre el 23 o por el 24, entraremos en Leo, el Sol. Evidentemente, la parte oscura, que sería la forma, y la parte iluminada, que sería la conciencia, cuando se expresan de manera armoniosa, ¿qué provocan? Una revelación de conciencia que es el conocimiento integral, y eso se llama intuición, ¿no? ¿O no? Se le puede poner ese nombre, evidentemente. Ahora, si somos puntillosos, a cada cosa le pondremos un número, un nombre y una definición, y estaremos años trabajando, porque sabéis que las ciencias utilizan el latín habitualmente, ¿no? Hay ciertas ciencias, como por ejemplo la arqueología, durante mucho tiempo se utilizó el alemán, y la antropología se utilizó el alemán porque hubo sabios alemanes que trabajaron el tema, la economía el inglés, pero todo procede de los clásicos, de las palabras griegas y latinas. Ya tenemos un referente de dónde venimos, ¿no?
Hay las palabras hiper, hipo, ¿qué más? Y el sánscrito todavía. Bueno, se dice que venimos del sánscrito, pero luego yo escuché una vez que no había tanta prueba evidente de eso. Esto lo transmitieron los sabios de la antigüedad, pero no nos han llegado testimonios fehacientes de que sea así. Somos indoeuropeos, eso sí, tipo caucásico, la raza blanca, ¿no? Es así. Pero bueno, esto... ¿Veis lo difícil que es llegar al conocimiento integral? Que no lo regalan, no por el simple hecho de desearlo. Por eso mucha gente quiere, y cuando ve la dificultad que entraña el análisis y el estudio, se echa para atrás. Y luego están los agoreros, no hay que hacer nada. Ojo, el que no hace nada no tiene nada, ¿eh? Esto que quede claro, ¿eh? El que no hace nada no llega a ninguna conclusión. A mí me extraña que un gran maestro dijera que no había que hacer nada, ni pensar, ni estudiar, ni nada. Si tú a la gente le pides que ame a su prójimo como a sí mismo, le estás pidiendo un trabajo hercúleo. ¿Por qué se dice hercúleo? Porque es muy difícil de conseguir. Primeramente te tienes que conocer a fondo. Y si tú no sabes lo que es el amor, ¿qué amor vas a tener? Os puse el ejemplo hace unas cuantas clases del tema de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla. ¿Cómo acabó aquella fiesta? Con la guillotina. Acabó aplicando la mente de manera, radical. Quiero cortar con el pasado. Mira, le corto la cabeza. Además, por el centro laríngeo, ¿eh? Ojo que las intenciones son claras, ¿eh? Ojo con lo que piensas porque te lo voy a quitar. ¿Ves cómo la logia negra se apodera de todo? ¿Por qué? Pues por las dudas y devaneos de los que se dicen espirituales. Hubo unos cuantos iniciados que estaban detrás, pero evidentemente estaban detrás inspirando sus ideas, ¿eh? Sus ideas eran inspiradoras para la plebe, pero hasta que ese movimiento se pudo recentrar un poco, pasaron 2 siglos, 2 siglos. De hecho, todo el siglo XIX en Francia hubo sus más y sus menos, y hasta que no llegan las crisis de las 2 guerras mundiales, Francia no vuelve, pero siempre mantuvo el espíritu de la revolución, siempre, y sobre todo el carácter que le imprimió Napoleón. Aquí sí que es verdad que ha sido un gran hijo de Francia, esto sí, lo ha hecho muy bien. Oficialmente la humanidad lo conoce como un sanguinario, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que se las hemos contado. Conducimos por la derecha por él, ¿Qué os sugiere todo esto? ¿Verdad que la mente tiene tesoros escondidos? ¿Cómo le podemos decir a la gente que no utilice la mente y perderse ese tesoro? Ese tesoro no lo podrá tener aquel que se vaya directamente a la intuición, porque el camino es pasar del instinto al intelecto. El instinto es la conciencia de masa. Me gusta, no me gusta, lo tiro, no lo tiro, lo abandono, lo quemo, ¿verdad que sí? Es lo que vemos. ¿Por qué nos choca tanto que en los prolegómenos de la era de Acuario haya tantos miles de millones en el planeta Tierra, en el primer mundo, que tienen una conciencia netamente instintiva? Comer, disfrutar y los demás que se pudran, ¿verdad que sí? ¿Creéis que la conciencia de masa tiene una verdadera conciencia ecológica de respeto al planeta o al reino animal? Yo digo que no. Digo que no. Porque si tuviera un tanto por ciento mínimo, no tendríamos los problemas que tenemos en el planeta. Y sobre todo, países donde la población tiene un nivel de conciencia de masa bastante claro, no tendrían las dificultades que tienen. Si hubiera tanta gente abocada a una autoafirmación, como se dice a veces. No regalan nada. Cada uno es hijo de ¿qué? De su propio karma, de su necesidad evolutiva. Está la ley del merecimiento, ¿no? Ya, la justa retribución. Ya. Si no trabajas, si tú no haces por cambiar, las cosas no cambiarán. Ahora bien, sé paciente. Tú no has llegado donde has llegado de la noche a la mañana. Es como el que quiere hacer una dieta de adelgazamiento y porque la sigue 2 semanas quiere perder 50 kilos, 20 kilos, 10 kilos. Mentira, no es así la cosa. ¿Verdad que no engordaste en un día? Pues si no acumulaste en un día, no vas a perder el acumulado en un día. ¿Qué nos dice esto? De la nada al todo, el todo es la erudición. Un erudito es una persona pues que puede conocer muchísimo de cómo se fabrica un televisor y está al tanto de todos los modelos, de las máquinas de tren. Es decir, la erudición. Nos gusta ser somos un poquito clásicos aquí. Queremos tener un conocimiento integral de un tema. Bien, de acuerdo.
Pero nos podemos encontrar con un defecto: saber mucho de trenes y no entender que el tren, precisamente, cuando se le mira en perspectiva esotérica, tiene mucho que ver con la conciencia del alma. ¿Qué dices? Mírate al tren, mírate por dónde va el tren, que va por 2 carriles, mírate cómo están las ruedas y te vas a dar cuenta que eso es la evolución de la conciencia. No, no puede ser. Estúdialo, analízalo. No sé, porque a mí me pasó. Yo tuve la revelación en su momento y cuando los puse a un grupo de compañeros, no puede ser. Analízalo. Ah, pues sí, es verdad. Y otros han tenido revelaciones en otro sentido. Y cuando los ves, lo explican, hostia, pues es verdad. No se me había ocurrido verlo así. Por eso hay que tener la mente. La deducción, el problema es que cristaliza. Y cuando uno se cristaliza, no es que esté petrificado, no, es que se ha apartado de la duda que representa la conciencia superior, el alma. La intuición, en el fondo, es la duda. ¿Por qué se pide los domingos las meditaciones que sugirió el tibetano a sus estudiantes, la meditación sobre el dinero? Y se dice: la fe es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. Claro, se exige que seamos científicos, que no seamos crédulos, que no digamos por ahí bobadas. A ver, yo creo en el plan no lo he visto, solamente veo conflictos en este mundo. Pero ¿qué me dicen los conflictos? Que son oportunidades ¿para qué? Para que yo, no los demás, yo dé un paso adelante. El problema de la conciencia de masa es que está recluida en la conciencia de masa esperando a que los demás se muevan. Esto es como el servicio militar o en la escuela franquista, que nos decían un voluntario a la pizarra. A veces era para borrarla, no era para escribir nada, ni para hacerla a la clase, ni para hacer preguntas. Y había gente que nunca salía, siempre con el miedo. A veces había gente que no salía y bueno, pues eran buenas personas, pero muchas veces eran todo lo contrario. Todo lo que significa ser un bicho para cuando se tienen 12 años, 13, que sabéis cómo están las hormonas ya, ¿no? Y había unos cuantos porque no tenían miedo, se ponían en la primera fila en la clase, les daba igual. No, ¿por qué? Porque tenían seguridad interior. ¿Qué creéis que es eso? El alma en manifestación. El que no tiene seguridad, ¿qué pasa? No cree en sí mismo. No es una cuestión psicológica, no es una cuestión de evolución de conciencia. Lo que pasa que un psicólogo lo interpreta de otra manera. Estos que tenemos aquí, que vienen los sábados, lo interpretan a su manera. Correcta, no vamos a decir lo contrario, correcta. Entonces tenemos esta explicación. Ni una es plenamente certera, pero ojo, que esta, la que hacemos aquí, incluye la comprensión de la otra, no al revés, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí queremos ir más para arriba. Mientras yo pierda el tiempo hablando de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, que no me invitaron al café, que no me invitaron a la boda, que no... Esto es personalidades, esto no vale para nada. Olvídate de eso. Pero para mucha gente eso es una espina que no la arrastran de esta encarnación, que viene de muchas vidas. Viene de muchas vidas. ¿Sí o no? Mira, un ejemplo, que una vez lo puse aquí y alguien dijo que no. ¿Cómo entendéis Romeo y Julieta vosotros? Romeo y Julieta. ¿Por qué no saltamos hacia el futuro? ¿Por qué no saltamos hacia lo más abstracto y aplicamos la intuición? ¿Qué creéis que sucede en Romeo y Julieta? Lo digo porque fue dado al mundo no por el señor Shakespeare, como todo el mundo dice, sino por un gran maestro, no vamos a decir quién, y ahí plasmó un tema que los humanos solamente lo entendemos en relación a qué, cintura para abajo. He hablado antes del tema, mira, venga, va, a ver si va, lo último que hacemos, va, venga. No sé, la reunión de lo femenino y lo masculino. ¿De qué habla Romeo y Julieta? A ver. Una historia de la sencillez de las familias que... ¿De qué habla Romeo y Julieta, por favor? Los Montesco, los Capuletos. Eso es los karmas de cada uno. Vale, ¿y cómo acaba la fiesta? Un amor imposible, ¿verdad? ¿Cómo acaba la fiesta? ¿Quién muere primero? ¿Cómo que se ahogan? Pero bueno, yo no entiendo, pero no habéis leído nada. Ella se muere, ¿no? Él se duerme, ¿no? ¿Quién se venera primero? Veo que no. A ver. Ya. ¿Sancho Panza que era el idealista o el práctico? El práctico. Vale. Bien. A ver, lo que aparece en Romeo y Julieta
Salir de la etapa personal y subiros arriba. ¿Qué puede haber? Un hombre, ¿qué polaridad representa? ¿Y qué significa la polaridad masculina? ¿Por qué me dices sí y me dices no? A ver. A ver. Las dos polaridades se pueden interpretar de varias maneras. Una puede representar la conciencia solar, el aspecto masculino, y otro puede representar a la personalidad. ¿Verdad que sí? La personalidad se duerme, ¿no? ¿Y qué le pasa? ¿Quién estaba dormido aparentemente? ¿El Romeo o la Julieta? ¿La personalidad? Bueno, ¿no os parece una interpretación bastante clara de una lucha alma-personalidad? ¿Por qué había tanto interés social, de conciencia de masa, para que aquellos dos jóvenes que habían comprendido su destino no pudieran vivir juntos? ¿Qué lo impedía? La conciencia de masa, ¿no? Cuando sale la conciencia solar se ve la necesidad de que estos dos se junten, ¿verdad? Se hace lo posible para que eso no fructifique. ¿No os parece que el maestro que lo dio al mundo, ese gran arquetipo que se ve que se pierde en la noche de los tiempos, estaba hablando de unir qué? Polaridades, conciencias? ¿No sería que nos estaba hablando también del Agni Yoga de otra manera? De la nada al todo, y del todo ¿a qué? ¿A qué estado de todo? Un todo basado en la intuición. Lo dijo porque nos hemos quedado la historia muy bonita, sobre todo las versiones de Franco Cefirelli, la ropa del Renacimiento preciosa, ¿no? Todo en plan guardia suiza, unos colores fantásticos, astrales, totalmente precioso, ¿verdad? Pero hay que pasar eso, hay que ver algo más. Luego hay otro prototipo, a ver, Otelo, los celos. ¿Qué creéis que es los celos? La mente concreta, la mente concreta, nada más. Claro. ¿Por qué la mente concreta en un ser humano es tan peligrosa? A ver, esta tarde ha tocado hablar del gran maestro, mira por dónde, no me lo había propuesto, pero bueno, gracias. Sí, pero no es el tema de la mujer, no. Es que él, como mente concreta, tenía celos de algo que era la mente abstracta. Esa mente que le decía, ya hay algo más, mira esto. Y dije, es verdad, pero claro, si yo hago caso a esa otra mente, a esa otra parte de mi yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy traicionando a ¿verdad? Tengo celos de que la parte inferior, vaya por una parte y eso que apunta por ahí vaya por otra. ¿No os habéis pensado a pensar ahí que Otelo? Y las dudas de aquello de ser o no ser. Esta es la cuestión. Bien, ¿cómo se llamaba aquella? Hamlet, ¿no? El príncipe de Dinamarca. Psicológica, bueno, hay interpretaciones psicológicas de psiquiatra, vamos, psicoanalista, ¿eh? Esto... Bien, sobre todo la versión de aquel inglés tan magnífico, aquel gran actor inglés, que hizo muchísimos clásicos de Hollywood. Francamente, el tema es interesante, ser o no ser. Pero, a ver, y la Teresa de Ávila, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vaya, pues nos hemos ido cerca, ¿eh? Bien lejos nos hemos ido, ¿eh? ¿No será una forma de decirnos que el Agni Yoga se manifiesta a través de estos diálogos en la literatura? Porque son clásicos, ¿sabéis por qué? Porque generación tras generación han enganchado a millones. Es como los diálogos de Sancho, de Sancho y el Quijote. Uno con su punta de sabiduría, que es lo concreto, que lo llevaba muy bien, el otro un idealista total. Pero un idealista total que sabía lo que decía. Con la Iglesia hemos topado. Con la tradición y la costumbre y el idealismo, y eso que era un gran idealista, hemos topado. Sí, la verdad es que son textos que han sobrevivido. Y quien dice esto dice, por ejemplo, el avaro de Molière. Yo recuerdo hace unos años aquí en Barcelona una representación teatral que yo me harté de reír de lo ridículo que era la situación, pero cuando tú te la miras bien dices, pero vamos a ver, si la gente que les han dado los bonos, como me pasó a mí con el banco, con la caja, esto de la subordinada o esta historia de las preferentes es lo mismo que la obra del avaro de Molière, es exactamente lo mismo. Os pongo el ejemplo. A ver, habían actualizado el texto a la era actual. Entonces, esto es un señor muy avaro que un hijo le pide un préstamo y le da
Pues 200 euros o 200 francos. ¿Y sabéis lo que hace? Pero bueno, ¿a dónde hemos llegado? Pues no, son clásicos que a lo largo de la humanidad se han repetido. Es como los mitos estos de la antigüedad, de Sófocles y Esquilo, Medea, aquellos clásicos griegos, aquellos odios, aquellos celos, aquellas historias. Y dices, caramba, no hablan de una humanidad primitiva, porque ahí es cuando nace el teatro como tal. Esos eran las representaciones que se utilizaban precisamente en las iniciaciones de los misterios de Eleusis, de Dionisios. Se hacían esas representaciones para que el candidato viera lo que representaban los personajes, las cualidades que él tenía y lo que debía sacar a flote. Vamos, el psicodrama actual, ¿no? Una forma de representar algo para que uno se sienta concernido, ¿no? ¿Veis la grandeza de la literatura? Lo que pasa es que cuando tú piensas en algo y te fijas un poco, todo lo que está por ahí dando vueltas te va o por ejemplo, la gran visión de Calderón de la Barca, La vida es sueño, o por ejemplo Fuenteovejuna, El alcalde de Zalamea, los clásicos españoles del siglo de oro, y 50.000 más, o por ejemplo uno que retrata bastante el carácter nuestro. Hay dos, el Buscón de Quevedo y el Lazarillo de Tormes. A mí me dijeron que en el Buscón radicaba la raíz del carácter hispano. El que lo escribió Quevedo era un genio, como genio tenía sus genialidades. Una genialidad, ¿sabéis lo que es? Excentricidades que provienen del plano superior a veces, otras veces del astral, y que es muy difícil de contemporizar con ellas. Pero curiosamente, generación tras generación se repiten. Es decir, caramba, ¿qué tiene un artista, qué tiene un escritor o un pintor que toca algo, un pensador, un filósofo, que toca algo y pasa el tiempo, las hojas caen, vuelven a nacer y llega uno que un día coge la hoja que le ha caído? Caramba, pues es verdad, esto es así. ¿Veis cómo detrás hay una conciencia grande? Miremos que tal vez esto de la nada al todo y del todo a la nada, este proceso inverso implica alcanzar el arquetipo del Agni Yoga, vivir dentro de la luz. El que no tiene nada y no ha llegado todavía al todo, que se olvide. Tiene que llegar al todo, a esa capacidad de tener una mente razonadora y poderosa que gobierne su vida. A ver, ¿no habéis conocido gente que faltaban 2 meses para la ceremonia del matrimonio y resulta que os llega la carta que no se casan, ya que tenéis el regalo comprado y toda la historia, porque tuvieron un sí y un no y se dejaron? Eso indica que se conocían. No se conocían ni ellos ni lo que debía entre ellos. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Lo dejamos aquí? Bueno, pues muchísimas gracias por este magnífico curso y nos volveremos a ver, verano mediante, en octubre, si no pasa nada. En octubre nos volveremos a ver, ¿sí? Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.